bienvenida a todos a este recinto. Les doy la bienvenida a los que nos ven por medio de sus computadoras, de sus videos en el internet. De la manera que sea, yo les doy la bienvenida porque sabemos que esto que vamos a hacer el día de hoy no ha sido manejado ni por nuestra carne ni por nuestra sangre, sino porque nuestro Padre Celestial, de una manera espiritual, nos puso el querer como el hacer para escuchar de su palabra. Pues el día de hoy yo me siento muy contento, muy feliz de saber que hoy es otro día más para que nos podamos reunir todos los santos, los hijos de Dios, para escudriñar su palabra. El día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante, no más ni menos que todos los que hemos estado viendo y que los que el Señor ha estado poniendo en nuestras vidas. El tema de hoy se llama discípulos. Es una palabra muy conocida por cualquier persona que ha sido enseñada, pero vamos a escudriñarla porque hay veces que pues como lo hemos luego estado viendo a través de la palabra, por tradiciones o por la manera que alguien nos dijo de lo que quería decir algo o que llevamos a cabo alguna actividad, pues no nos damos cuenta exactamente del significado, ni secularmente ni bíblicamente. Entonces el día de hoy pues esa va a ser la intención de que escudriñemos la palabra del Señor, a ver qué nos dice de esa palabra, de la palabra discípulo. Vamos a ver realmente nuestro Señor Jesucristo, por qué llegó a decir en una gran cantidad de ocasiones esa palabra. Se refería a todos los que lo seguían como discípulos. Y para ello pues vamos a la Biblia, vamos a Mateo 5, vamos a leer mucha Biblia, como lo hacemos en cada mensaje, porque pues el mensaje que vamos a recibir es de Dios, es de parte de Dios, no parte del hombre. Aquí en este ministerio Dios nos ha dado esa tarea de saturarnos de Biblia, de no tener la oportunidad de estar nosotros queriendo sacar mensajes de nuestra propia cosecha, no sacar mensajes de nuestra propia tierra, sino mensajes que vengan de lo alto. Entonces para ello pues hay que leer Biblia, porque si queremos nosotros estar leyendo otras cosas que no sean la Biblia, pues entonces no podremos decir que estamos siendo instruidos por el Maestro de maestros, que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:1, vamos a leerlo hasta el 12. Dice así la palabra de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persiguen, y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad, el privilegio que nos das
en este día de estudiar tu palabra, por el privilegio que me das a mí en lo personal, Señor, de ser un vocero de tu bendita palabra, Señor. Yo por eso te pido que en este momento me bendigas, Señor, con esa bendición que viene de lo alto, Padre, para que tu Espíritu Santo tome el control total de mi vida, para que cada una de las palabras que salgan de mi boca, Señor, puedan llegar hasta el fondo del corazón de todos los oyentes. Bendito Padre, sabemos perfectamente bien que nosotros ponemos la semilla, nosotros la regamos, pero tú eres, Señor, el que da el fruto en cada uno de ellos. Bendito Dios, yo te pido ese fruto para todos los que están escuchando en este momento tu preciosa palabra. Yo te pido que abras el corazón, el entendimiento, los sentidos espirituales de cada uno de los que estamos escuchando tu palabra, para que haga rema en nuestra vida, para que cada una de las palabras que tú el día de hoy nos digas, la podamos llevar a cabo en nuestro diario vivir, Señor. Yo te lo pido todo esto en el poderosísimo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues estamos viendo aquí que cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a hablarle a sus discípulos, empezó hablándoles de esas famosas bienaventuranzas que muchos conocen, que muchos han predicado sobre ellas. De hecho, en cada una de las bienaventuranzas podríamos sacar un mensaje completo, pero en este momento hemos leído toda esta parte, todo este texto y contexto de la palabra, pues ojalá que se nos quede grabado en nuestro corazón. A lo mejor no lo vamos a poder aprender de una manera verbal todo lo que acabamos de leer, que sería excelente, ¿no? Pero que sí haya quedado grabado en nuestro corazón, porque aquí está la instrucción básica de que nuestro Señor Jesucristo le empieza a dar a sus discípulos. Aquí más que nada lo que es enfático del tema de hoy es el primer verso, que es Mateo 5:1, donde dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Entonces aquí está el parámetro que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Iban a él sus discípulos. ¿Y qué hacía nuestro Señor Jesús? Les enseñaba. Ya en varias ocasiones yo he llegado a hablarles de que la iglesia tradicional ha llegado muchas veces a transquiversar un poquito la manera de conducirse a los oyentes de la palabra, a pues la gente, a sus congregantes. De hecho, la mayor parte de las personas, de los cristianos, a los que no son servidores, a los que no son pastores, se les llama ovejas. Ovejas, claro, es bíblico. En la palabra de Dios llegamos a ver cómo nuestro Señor Jesús en algunas ocasiones habló de un rebaño, habló de que el pastor guiaba a sus ovejas. De hecho, precisamente también por eso viene esa palabra de pastor. El pastor es el que normalmente guía a un rebaño, y el rebaño está constituido pues por ovejas. Pero en realidad esto era de una manera metafórica, de una manera cuando él daba alguna historia, alguna parábola, de alguna forma en la cual quería dar una explicación ejemplificando lo que era un pastor con su rebaño. Pero ya en la situación práctica, cuando hablaba con cada uno de sus oyentes, él no les decía mi oveja, él les decía mis discípulos. Él normalmente, cuando se refería a todos los que lo seguían, a todos los que escuchaban la palabra, él se refería a ellos como sus discípulos. ¿Por qué sus discípulos? La palabra discípulo quiere decir lo siguiente. Yo sé que a lo mejor muchos lo pueden saber, pero vamos en este momento a detenernos en ver realmente qué es lo que quiere decir. La palabra discípulo quiere decir una persona que aprende de su maestro, una persona que sigue a su maestro, una persona que practica las enseñanzas del maestro. Y de esa palabra, de la palabra discípulo,
tiene una relación muy fuerte con la palabra disciplina. La palabra disciplina, sabemos, bueno, todos sabemos lo que es la disciplina. El que tú metas a lo mejor en orden muchas veces a alguien que está fuera de orden. Entonces, ¿qué sucede? Aquí cuando nuestro Señor Jesucristo empieza a hablarles de las bienaventuranzas, la intención que tenía pues era precisamente eso, empezar a disciplinar a las personas que lo iban a seguir, porque ese era el plan de nuestro Señor, el que viniera nuestro Señor Jesús y hacer discípulos. En el momento que Él empieza a hablarles, que Él empieza a enseñarles, esas personas no se convirtieron en sus ovejas, se convirtieron en sus discípulos. Es más, podría decirse que a lo mejor las ovejas podrían ser aquellas que están esperando a que se les discipule. Pero en el momento en que las personas ya vienen a los caminos del Señor, no se les debe de llamar ovejas, se les debe de llamar discípulos, para que empezando desde ahí podamos tener esa identidad de lo que somos. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. En este momento, como lo vieron en mi oración, yo le pido al Padre que no sea yo el que hable. Yo en este momento yo no les pido que sean mis discípulos. Yo les pido que seamos discípulos del Maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso, como se los dije, a lo mejor podrá haber personas que critiquen el que hable uno mucho de la Biblia y la Biblia y la Biblia. ¿Por qué? Porque no han entendido que la Biblia verdaderamente es la palabra de Dios. Y a lo mejor no han entendido que nosotros simplemente somos voceros de la palabra de Dios. No son nuestros temas, son los temas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a ver qué más era lo que nuestro Señor Jesucristo les decía a sus discípulos. Vamos a Mateo 28, 16. En Mateo 28, 16, 19 y 20 vemos una porción de la Biblia muy conocida, pero muy poco practicada, desgraciadamente. En esta porción de la Biblia vamos a ver incluso que se titula, o se subtitula más bien, en las Biblias de la Reina Valera 1960, se subtitula como la Gran Comisión. Yo le he apodado la Comisión del Grande. Y vemos que nuestro Señor Jesús les da esta instrucción a sus discípulos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí está muy claro lo que nuestro Padre, nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, le está diciendo a sus discípulos. Esto, en este momento, también nos lo está diciendo a nosotros. Aquí, si nos damos cuenta, nuestro Señor no dijo: vayan y hagan ovejas y llévenlas a una iglesia en donde se hagan viejitos en esa iglesia y toda la vida ahí se la pasen como ovejas. No, aquí está diciendo: vayan y hagan discípulos. Ahora, nuestro Señor Jesús hizo a estos discípulos. ¿Y cuál fue la intención? ¿Cuál fue el propósito de nuestro Señor Jesús con ellos? Enviarlos. O sea, nuestro Señor Jesús nos ha llamado para que nosotros hagamos discípulos y los enviemos. O sea, el proyecto original de nuestro Padre se divide en 3 factores: el que evangelicemos, discipulemos y enviemos. Ahí es donde cumplimos la tarea de esta gran comisión. No haciendo iglesias enormes en las cuales la gente por años vaya y sean oyentes, sean ovejas. No, somos llamados
a ir a las iglesias a que nos instruyan para ser enviados. Somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esa es la intención del mensaje que el Señor nos está trayendo el día de hoy, que entendamos nosotros los cristianos que somos nosotros discípulos, somos llamados a ser discípulos y a discipular. La intención de nuestro Padre es que nos multipliquemos los discípulos, que sea una cadenita en la cual nosotros, alguien nos discipuló, bueno, pues ahora yo voy a discipular a otra persona, para que esa persona discipule a otra, y de esa manera se pueda cumplir la comisión de nuestro Padre Celestial, la comisión del grande. Entonces, aquí vemos en Mateo 9:35, por favor acompáñenme a Mateo 9:35, y vamos a leer hasta el 38. Vemos de qué manera es como, valga la redundancia, nuestro Señor Jesús discipulaba a sus discípulos, a sus soldados. A lo mejor ese sería otro término en el cual podríamos hablar, a sus soldados, a sus obreros, pero no a esas personas que van a vivir eternamente como ovejas. Dice de esta manera, el subtítulo dice: la mies es mucha. Mies quiere decir cosecha. Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Sus mies, como les dije, quiere decir cosecha. O sea, la cosecha es mucha, ya está la cosecha. Lo que aquí nuestro Padre nos está diciendo es que lo que se necesitan son obreros. O sea, yo no necesito ponerme a estar viendo la manera de tener mucha cosecha, porque ya está puesta. Nuestro Padre Celestial ya puso en el corazón de cada uno de sus hijos esa semillita, la cual nosotros debemos de discipular. Aquí voy a leerlo en la Biblia del lenguaje sencillo, para que esta porción de la palabra nos quede muy clarita y no haya ningún pretexto de que no estamos entendiendo el propósito de nuestro llamado, de cada uno de los que somos hijos de Dios. Jesús recorría todos los pueblos y las ciudades, enseñaba en las sinagogas, anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a la gente que sufría de dolores y de enfermedades. Y al ver la gran cantidad de gente que lo seguía, Jesús sintió mucha compasión, porque vio que era gente confundida, que no tenía quien la defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. O sea, ¿se dan cuenta? Cada que nuestro Señor Jesús se refería a ovejas, no se refería a los que ya estaban siendo enseñados, se refería a los que realmente estaban desamparados. 37. Jesús les dijo a sus discípulos: son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios, pero son muy pocos los discípulos para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más discípulos para que compartan las buenas noticias con toda esta gente. Aquí nuestro Señor Jesucristo no le está diciendo a sus discípulos que le oren a Dios para que haya más ovejas, para que haya más cosecha. Aquí nuestro Señor Jesús les está diciendo: hay que orar para que haya más discípulos, más de ustedes, porque hay mucho, y de veras, o sea, véanlo en nuestras vidas.
vamos a alguna reunión, alguna fiesta o algo y te das cuenta la cantidad de personas que necesitan de ser cobijadas con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están desamparadas. Tú puedes ver personas que están llenas de lujos, de riquezas, pero ves que están desamparadas porque tienen el vacío más importante, que es el vacío del Espíritu Santo en sus vidas. Ese toque de nuestro Padre en sus vidas no lo tienen. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo vamos? En la Biblia dice, en Hechos, cuando están hablando de que Felipe va a predicarle al eunuco, el que es el etíope. Era más fácil decir etíope, ¿verdad?, que eunuco. Cuando va y le está predicando, le dice el etíope a Felipe, le dice: es que ¿cómo puedo yo aprender si no hay quien me enseñe? Entonces eso es lo mismo que pasa en esta situación de lo que nuestro Jesucristo estaba viendo. Decía: es que yo veo tanta necesidad, pero necesitamos obreros, necesitamos discípulos que vayan y les lleven el mensaje de salvación a todas esas personas desamparadas. Ahí es cuando se refiere Jesús a esas personas como ovejas. A esas ovejas necesito discípulos que vayan y que les lleven el mensaje de salvación, que los lleven a los pies de Cristo, para que de esa manera esas personas puedan entrar al redil y puedan ser verdaderamente hijos de Dios y puedan verdaderamente pertenecer al reino. Por eso aquí habla claramente de nuestro Señor, que lo que se les estaba predicando a esas personas era el mensaje del reino. ¿Para qué? Para que todos ellos pudieran venir y hacerse familia celestial, no simplemente ser criaturas de Dios. Entonces aquí claramente nuestro Padre nos está llamando a ser discípulos y a hacer discípulos. No nos está llamando a llenar iglesias y que eternamente la gente se quede solamente como oidores de la palabra. Él nos pide que seamos hacedores de la palabra. Vamos a Hechos 11:20. Esto que estamos viendo, lo que acabamos de ver, era cuando nuestro Señor Jesús estaba directamente con sus discípulos. Pero ¿qué sucedió cuando ya nuestro Señor dejó esa gran comisión con sus discípulos y cuando se cumplió el propósito más hermoso, que fue el que Él haya muerto en una cruz y resucitado para vida eterna? Vemos que en Hechos 11:20, y vamos a leerlo hasta el 26, por favor, nos vamos a dar cuenta de qué manera es como estaban cumpliendo la gran comisión sus discípulos, no sus ovejitas. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, o sea, a Pablo, y hallándolo, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En esta cita estamos viendo cuando este grupo de siervos de Dios, este grupo de discípulos, no de ovejas, de discípulos,
están predicando, están haciendo exactamente lo que nuestro Señor Jesús les pidió que hicieran. Están haciendo señales, están haciendo milagros, prodigios. Claro, todo eso acompañaban a la predicación, porque eso es lo primordial, porque nuestro Señor Jesús, como lo vieron, dijo: vayan y enséñenle todas las cosas que yo les enseñé. Por eso es bien importante que cuando nosotros vemos claramente lo que nuestro Señor Jesús le pedía a sus discípulos, que es lo que nos pide a nosotros también, vemos que Él nos hablaba de que dijéramos lo que Él había enseñado. Es muy delicado que las personas no abran la Biblia para enseñar. Es muy delicado que las personas traten de cambiar todos los textos que hay en la Biblia. Es muy delicado que las personas no lean el contexto de los textos que quieren llevar a sus mensajes. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesús, como Él sabía que tarde que temprano podía haber personas que iban a manipular las Escrituras, por eso es que Él les recomendaba claramente las cosas que ellos tenían que hacer. Entonces aquí vemos cómo en Antioquía eso era lo que estaban ellos haciendo. Lo mismo que Jesucristo hacía. Por eso les empezaron a decir cristianos. Aquí la Biblia no dice si era de una manera peyorativa o no. Tradicionalmente muchos pastores, muchos predicadores dicen, no, y se los decían, pero como de una manera peyorativa, de una manera como criticándolos. Realmente la Biblia no lo dice. Pero haya sido así o no, ellos lo que les estaban diciendo era: estos son como Jesucristo. Estos son Cristos chiquitos. Porque eso es lo que quiere decir la palabra cristiano. Hay personas que creen que la palabra cristiano quiere decir seguidor de Jesucristo. No. Discípulo sí quiere decir seguidor de Jesucristo. La palabra cristiano quiere decir pequeño Cristo. O sea, que estamos haciendo las mismas cosas que Jesucristo. Ahí es donde vemos y hacemos énfasis en lo que aquí acabamos de leer. Es bien importante que entendamos que un cristiano es el que hace las cosas que el Maestro hacía, nuestro Señor Jesús. Un discípulo, como lo estábamos viendo aquí, es el que verdaderamente no solamente es enseñado de su Maestro, sino que es la persona que hace las enseñanzas que su Maestro le está dando. Es el que sigue a su Maestro. No es el que lo repudia, porque incluso esa es una situación también muy perjudicial dentro de las iglesias. Hay personas que se congregan en algunas iglesias simplemente porque son obligados, o simplemente porque es la tradición de sus papás que toda la vida se han congregado en esa iglesia. Esa persona también se tiene que congregar, o por una serie de situaciones. Pero ¿qué sucede? Que ellos no tienen ni siquiera respeto por la persona que está al frente enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, pues lógicamente que si tienen ese sentir, no van a poder ser seguidores de esa persona. Entonces no van a poder ser discípulos de esa persona. Entonces eso es muy importante también. Es muy importante que cuando tenemos esa identidad como hijos de Dios, vamos a tener esa identidad también como discípulos de nuestro Señor Jesús. Como discípulos del pastor que nuestro Señor Jesús puso al frente de la iglesia, para que nosotros podamos tener ese privilegio de caminar junto a tu maestro, junto a tu pastor, junto a la persona que el Señor puso para enseñarte la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues vamos a la Biblia nuevamente. Vamos a leer, a escudriñar una gran parte de la palabra de nuestro Señor. Aquí vamos a leer una oración, se llama, bueno, es Juan 17, vamos a leer todo el capítulo 17. Estamos viendo cómo nuestro Señor Jesús, Él lo primero que empezó a tener fueron discípulos.
lo que Él estuvo haciendo esos 3 años que estuvo caminando entre los seres humanos en esta tierra, fue estar enseñando, ¿verdad? Estar enseñando muchas cosas, estar enseñando palabras de vida eterna, enseñando de qué manera es como nosotros podíamos tener esa oportunidad, ese privilegio de ser verdaderamente hijos de Dios. Él dijo claramente: yo no he venido a condenarlos, yo he venido a darles vida eterna. Pero más adelante también dijo: pero el que no cree en el Hijo, el que no cree en Jesucristo, ya está condenado. Entonces, ¿cuál era la intención de nuestro Señor Jesús? Era enseñarnos. Él nos iba a salvar, nos iba a dar vida eterna, pero no podía darnos una vida eterna sin que nosotros supiéramos, sin que nosotros hubiéramos aprendido realmente el por qué es que íbamos a ser salvos. Por eso es muy importante que la gente entienda esto. Hay personas que tienen la idea que la salvación se puede heredar, o la salvación puede ser dada porque tu papá de chiquito te bautizó y ya de esa manera tú ya no tienes ningún problema, tú ya vas a ser salvo. No, porque si fuera eso, pues nuestro Señor Jesucristo no hubiera enseñado nada, simplemente hubiera estado en este mundo y hubiera ido a la cruz, hubiera hecho el sacrificio vivo, hubiera hecho sin haberle enseñado nada a nadie. O sea, no hubiera sido entonces necesaria la enseñanza que nuestro Señor Jesús le dio a sus discípulos. No hubiera sido necesario el que Jesús les dijera: vayan y enseñen. Y es que hay gente, hay una línea que se llaman los universalistas, no me acuerdo cómo se les llama, que ellos piensan que todos somos salvos porque Jesús ya murió en una cruz y que ya todos somos salvos porque ya se hizo ese sacrificio. Les repito, si hubiera sido eso, entonces nuestro Señor Jesús no hubiera mandado a enseñar, no hubiera mandado a discipular, no hubiera dicho: vayan y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hay algo bien importante que ya lo estudiamos, pero en este momento lo reitero porque acabamos de ver esa lectura. Jesús, cuando dijo: vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les enseñé y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no les está diciendo: vayan y métanlos en agua. Él está diciendo que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como ya lo habíamos visto, ya lo habíamos escudriñado, el bautismo no quiere decir nada más que sea sumergido en el agua. El bautismo quiere decir que puede ser sumergido espiritualmente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo también quiere decir que te están poniendo un nombre. O sea, ¿qué sucede? Que cuando tú eres bautizado en Cristo Jesús, en ese momento tú ya no te llamas secular, ya no te llamas del mundo, mundano, ahora te llamas cristiano. Eres un Cristo pequeño. En ese momento, o sea, la palabra bautismo en la Biblia se llegaba a tomar de muchas maneras. Y la iglesia tradicional, pues desgraciadamente la ha querido tomar nada más en el enfoque del meterse en agua. Entonces, aquí cuando vemos que nuestro Señor Jesús estaba mandando a discipular, era porque la gente necesitaba ser enseñada, para que ellos mismos siguieran enseñando el mensaje de nuestro Señor Jesús y pudieran verdaderamente tener la salvación porque iban a creer en Cristo Jesús. De esa manera es como nuestro Padre nos enseña que podemos ser salvos. No vamos a ser salvos si no aprendemos de la palabra, si no aprendemos lo que nuestro Padre Celestial quiere. No vamos a poder ser salvos nada más por haber sido bautizados de chiquitos o porque nuestros papás eran cristianos y nacimos en una cuna cristiana. No, pero desafortunadamente hay personas que creen eso y por eso no les interesa escudriñar la palabra de Dios, no les interesa ser discípulos. Creen que siendo ovejas toda la vida ya de esa manera es como ellos están agradando a Dios. Pero aquí estamos viendo otras cosas. Ahora, esta porción que vamos a leer ahorita de la Biblia es una oración muy especial que nuestro Señor Jesucristo hizo antes de que Él hiciera ese sacrificio en la cruz.
fue una oración en la cual está orando por todos nosotros. Bueno, por los que queremos verdaderamente ser sus discípulos, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner mucha atención en lo que vamos a leer y ahorita, conforme el Espíritu Santo nos lo vaya dictando, nos vamos a ir parando y haciendo énfasis en lo que el Señor nos diga. Dice así, Juan 17:1, va a ser todo el capítulo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y ya han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y ya han conocido verdaderamente que salí de ti, y ya han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, porque el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo
en ellos. Esta oración tan hermosa, tan preciosa que nuestro Señor Jesús le hizo a nuestro Padre Celestial, como lo estamos viendo, era con la finalidad de que no anduviéramos en el mundo predicando el Evangelio sin la mano de Él. Como lo vimos en la porción anterior de Hechos, decía que cuando los discípulos andaban predicando el Evangelio, estaba la mano de nuestro Señor Jesucristo en ellos. Como lo vimos en la Gran Comisión, cuando les da la tarea de la Gran Comisión, Jesús dijo: y yo voy a estar con ustedes todos los días antes de mi venida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros entendemos las enseñanzas del Maestro, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que no va a ser por nuestras propias fuerzas. Nos vamos a dar cuenta, como aquí lo está diciendo en el último versículo: y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Porque aunque Él ya físicamente no iba a estar aquí en el mundo, Él iba a estar en nosotros, dice después, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esto lo hemos estudiado desde un principio. Hay personas que le piden a Dios: Señor, ven, ayúdame, Señor, necesito que tú me guíes, o necesito esto, lo otro. Pero cuando nuestro Señor Jesús viene a nuestras vidas, ya no se va. Cuando nuestro Señor Jesús viene a nuestras vidas, no es que transforme nuestras vidas, no transforma nuestros corazones, las intercambia. Él llega, quita esa vida, ese corazón que nosotros teníamos, y viene y mete el corazón de Él, que es el mismo del Padre, lo mete en nosotros. Por eso aquí Él dice: y yo en ellos. Cuando yo les digo que un verdadero discípulo, un verdadero hijo de Dios que se hace llamar cristiano, es precisamente porque esa persona está permitiendo que Jesucristo haga su vida a través de nosotros. Esa es la intención, ese es el propósito. El propósito no es que de repente venga Jesús y nos dé una ayudadita en esto, o nos dé la otra ayudadita, y que nosotros nos la pasemos diciéndole: Señor, ayúdame a mis propósitos. No, la intención, a lo que hemos sido llamados, es a que Él esté en nosotros. ¿Para qué? Para sus propósitos. Aquí vemos claramente en todo lo que hemos estado leyendo que el propósito de nuestro Señor Jesucristo era hacer discípulos, que esos discípulos hicieran más discípulos. Entonces, cuando nosotros empezamos a salir de esa situación que viene a nuestras vidas con la vida de Jesús, no podemos decir: ay, es muy difícil. ¿Por qué? Porque entonces la gente que tiene esas ideas tiene la idea de que: ay, es que Jesús me ha puesto cargas. Hay gente que dice: es que sí, Jesús dijo: toma tu cruz y sígueme. No, pero Él nunca se refirió a toma tu cruz y cárgala y ve cargando la cruz y todo. No, esa es una situación que hemos transgiversado completamente. Lo que Él sí nos dijo bien clarito, dijo: todos los que estén trabajados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. O sea, ¿qué sucede? Cuando Él dice: toma tu cruz y sígueme, Él está diciendo: toma al Espíritu Santo, toma lo que yo soy, lo mismo que yo, tómalo y sígueme. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros depositamos todo en las manos de nuestro Señor Jesucristo, no es difícil para nosotros. Lo difícil ya estuvo en esa cruz y ya nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Pero ¿qué sucede? Que Él viene, pone el querer como el hacer en nuestras vidas, pero si nosotros no estamos dispuestos, como aquí nuestro Jesús lo dijo claramente: hay mucha cosecha, hay mucha mies, pero no hay obreros.
necesitamos obreros. Entonces, ¿qué sucede? Si tú pones un anuncio afuera de una fábrica, se solicitan obreros para esta fábrica. No puedes ir y estarlos jalando y llevarlos a la fuerza, los obreros, a que se metan en esa fábrica. No, tú vas a pasar y vas a ver que se necesitan obreros, pero ellos van a ir, van a decir, yo estoy aquí dispuesto a ser obrero. Ah, ok, tú ya estuviste dispuesto, pues simplemente, ¿qué crees? Que tú ni te preocupes, nada más lo que necesitábamos era que estuvieras dispuesto. Eso es lo que nos dice nuestro Señor Jesús. Que tengamos la disposición de ser sus hijos, que tengamos la disposición de ser sus discípulos, que tengamos la disposición de que Él nos dé las herramientas para llevar a cabo el trabajo, la comisión que Él nos va a dar, y depositar todo lo de nosotros en Él. Y de esa manera quiero que regresemos un poquito a Mateo 9:37. 9:37. No, perdón, desde el 35, en donde está hablando de la mies. Dijo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies, o sea, la cosecha es mucha, mas los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Esto que les estoy ahorita queriendo repetir es porque necesitamos entender que cuando nuestro Señor está diciéndonos que le pidamos a Dios por los obreros, es porque esa precisamente es el factor importante para que el reino de nuestro Señor Jesucristo verdaderamente pueda ser esparcido. Hay personas que tienen la idea de que nosotros hemos sido llamados a establecer el reino de Jesús en esta tierra. Nosotros no hemos sido llamados a eso, no hemos ido a establecerlo. Jesús es el que lo establece. Nosotros hemos sido llamados a orar por obreros y nosotros como obreros a ser más obreros, a ser discípulos. A eso es a lo que hemos sido llamados. Nosotros, ¿cómo vamos a poder hacer nuestra tarea para que Jesús establezca su reino en la tierra? Discipulando. Ahora, hay algo muy claro. Un discípulo, aquí vemos que era el que nuestro Señor Jesucristo se movía y sus discípulos allí iban con Él. ¿Qué sucede ahorita en la actualidad? En una iglesia está formada, ¿por qué? Por el cuerpo de Cristo. Incluso hay personas que tienen registro de las personas de la iglesia, pero no les dicen el registro de las personas de la iglesia. ¿Cómo es como le dicen? Dicen registro de miembros. El registro de miembros de esta iglesia. Aquí está aquí está el otro, aquí son miembros de la iglesia. Un cuerpo, sabemos que somos el cuerpo de Cristo. Un cuerpo está lleno ¿de qué? De miembros. Cuando nuestro Señor Jesús se dirigía a algún lugar, sus discípulos, sus miembros, lo seguían a todos lados, porque eran parte de ese cuerpo, era parte de sus discípulos. Entonces, un verdadero discípulo es parte de ese cuerpo, es un miembro de ese cuerpo. Entonces, esto se los digo porque también es muy fácil que en una iglesia, iglesia porque también es algo tradicional que ya todos decimos, vamos a la iglesia, cuando sabemos que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos nosotros, pero bueno, en la congregación muchas personas dicen, sí, es que yo soy discípulo del pastor de esa iglesia,
o yo soy miembro de esa iglesia y todo eso, pero cuando se trata de ver la manera de que esa cosecha que se necesita, esa situación, yo no pongo pero nada para llevar a cabo esa situación. ¿Eso qué quiere decir? Que no, entonces no has entendido que eres miembro de ese cuerpo. O sea, si mi cuerpo, imagínense que yo diga, bueno, yo ahorita voy a caminar de aquí al centro, pero que mis piernas digan, bueno, tú quieres eso, pero yo no voy a ir. Entonces, ¿qué sucede? Pues dirías, oye, pues está incongruente esto. Si eres un cuerpo, si tu pierna es un miembro de ese cuerpo, ¿cómo puede ser posible que tú estés diciendo, vamos a hacer esto, pero tu pierna no lo quiere hacer? Entonces, ¿sabes qué? Pues, ¿qué crees? Que te equivocaste, porque ese no es tu miembro. Creo que le estás queriendo dar la orden a la pierna de fulanita de tal o sultanito. No es tu miembro, no es parte de ti. ¿Por qué? Porque definitivamente a esa persona no le interesa lo que tú quieras hacer. ¿Sí me estoy explicando? Sí. O sea, aquí vemos claramente desde el principio, cuando empezamos a ver las bienaventuranzas, dicen que Jesús subió al monte y sus discípulos lo siguieron. Sus discípulos fueron, ellos necesitaban estar cerca de la cabeza, porque la cabeza es la que iba a dar las instrucciones. Y hay algo curioso, que las instrucciones que él empezó a dar fueron bienaventuranzas. Bienaventuranzas quiere decir doble bendición para cada uno de ellos. O sea, las instrucciones no era decir, oigan, como yo soy la cabeza, como soy Jesús, soy su maestro, necesito que vengan y que me boleen los zapatos. Necesito que vayan y que laven mi carro, mi camello último modelo que tengo allá afuera estacionado. Vayan y cepíllenlo, esas son las instrucciones que les voy a dar porque yo soy el maestro. No, las instrucciones de nuestro Padre Celestial son para que nosotros seamos doblemente bendecidos, para que nosotros podamos caminar de una manera correcta, para que nosotros también podamos ser de bendición a otros. Esas son las instrucciones del Maestro de Maestros, de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué sucede? Si nuestro Señor Jesús, Él en este momento viene y nos trae estos mensajes, y la semana pasada nos trajo otro, y nos va a traer otro mensaje, y nosotros verdaderamente somos miembros, nosotros vamos a seguir al pie de la letra lo que nuestro Señor nos está pidiendo. Vamos a seguir al pie de la letra lo que el Señor nos está diciendo, las tácticas, las estrategias que el Señor nos está dando para verdaderamente pertenecer, ser miembros del cuerpo de Cristo, para ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Sí. ¿Amén? Amén. Ok, pues con esto terminamos. Espero que el Señor haya tocado el corazón de cada uno de nosotros. En lo particular, a mí me tocó fuertemente con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces incluso uno como pastor puede pensar que somos un discípulo de Cristo y hay veces que no lo somos. Pero a final de cuentas todos juntos estamos aprendiendo y siempre vamos a seguir aprendiendo porque el Señor va renovando nuestras mentes. Amén. Dios bendito, gracias, muchísimas gracias por este mensaje que nos has dado el día de hoy, Señor. Cada uno de los que estamos aquí presentes hemos tenido la intención, Señor, de ser miembros de tu cuerpo, de ser verdaderos discípulos, Señor, pero creo que hoy has confirmado claramente lo que es tu voluntad y no la nuestra, Señor. Por eso es que te pido, papito precioso, que pongas el querer como el hacer en cada uno de los que estamos aquí presentes, de todos aquellos que nos están viendo en sus casas, en sus videos, en la internet, Señor. Sé perfectamente bien que estás tocando la vida de muchos. Y yo te pido, Padre, por todos ellos, de la misma manera, Señor Jesús, que tú oraste por todos nosotros. Tú en tu oración que acabamos de leer en Juan 17, tú oraste por los que en ese momento te seguían, pero también oraste por nosotros, porque dijiste al Padre que le orabas al Señor para que protegiera a todos los que iban a ser enseñados por tus discípulos.
y todos aquellos que iban a ser enseñados por esos mismos discípulos también, Señor. Por eso es que en este momento, de la misma manera como lo hizo tu Hijo amado Cristo Jesús, yo también te pido por estos a los que tú me has dado, Señor. Te pido, Padre mío, que los bendigas, que bendigas a cada una de las personas que están escuchando este mensaje y que están alimentando su espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Dios bendito, yo te pido, Padre mío, que nos guardes, Señor, de todo mal. Te pido, Padre mío, que todas esas pruebas, todos esos quebrantos, esos desiertos que tus hijos hemos estado pasando en cada día de nuestras vidas puedan ser de bendición, porque sabemos, Señor, que muchas veces nosotros pensamos que los problemas, que las pruebas nos vienen de maldiciones o de cosas por el estilo, y sin embargo, Señor, muchas veces por medio de esas pruebas, por medio de esos desiertos, tú nos quieres decir algo, Señor. Por eso es que yo en este momento te pido que nos des el discernimiento para comprender cada uno de esos quebrantamientos y que Jesús el Mesías, sobre todo es mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, Jesús el Mesías.